Muy buenas tardes a todos, espero que estén bien, espero que hayan tenido un muy buen día. El día de hoy va a ser un día bastante especial porque vamos a documentar en este presente directo todo lo que aconteció el día 11 de septiembre de 1973, pero claramente un neófito como yo no lo podré hacer solo, así que tenemos a dos grandes invitados, a don Hermógenes Pérez de Arce y a don Alejandro Aguirre, historiador. Bueno, ambos historiadores, así que sean bienvenidos. Muchas gracias, don Hermógenes, por estar acá. Muchas gracias a usted, profesor, por convidarme a su programa. Y muchas gracias a usted, don Alejandro, por aceptar mi invitación. Muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar con dos personas muy importantes dentro de lo que es la historia nacional de Chile. Así que muchas gracias. No, gracias a ustedes. Miren, a mí me interesa presentarle al público y sobre todo al público nuevo que se ha integrado en este canal de Historia de Chile, sobre por qué fue tan importante el 11 de septiembre de 1973. Y por eso la diapositiva que ustedes están viendo en pantalla se hace una pregunta. ¿Golpe de Estado o pronunciamiento militar? Y entonces, ahí nosotros en el trayecto de este documental, en este directo, como ustedes quieran llamarlo, vamos a ir respondiendo esta pregunta, porque obviamente no nos vamos a centrar si es golpe militar porque los militares actuaron de tal forma o pronunciamiento militar porque se pronunciaron frente a la necesidad. Quiero nosotros, queremos nosotros explicarle a través de este transcurso, en este trabajo, sobre cuál es la versión correcta y por qué fue tan importante el 11 de septiembre. Así que pasemos a la primera diapositiva. Si bien obviamente yo no pienso en este presente trabajo hacer no sé, una cantidad de todos los eventos importantes que pasaron en el año 73, pero elegí lo más importante, los que empezarían a derribar constantemente el gobierno, por lo menos lo poco que le quedaba al gobierno a Salvador Allende. Entonces, lo primero que a mí me gustaría tocar es sobre el desabastecimiento. Y el desabastecimiento no venía solo, iba por las tomas del campo, las tomas de las empresas, los terrenos urbanos. En segundo punto, el tanquetazo. El tercer punto, la infiltración de la extrema izquierda en el ejército. En cuarto punto, la ENU. Quinto punto, la declaración de la Cámara de Diputados. Y en sexto punto, el plebiscito del 11 de septiembre o el supuesto plebiscito de Salvador Allende. Así que podemos partir con el primer punto, el desabastecimiento. Yo acá les voy a estar presentando algunas fotos, no todas, porque tengo un montón, pero no caben todas. Y tampoco es la intención de poner un montón de fotografía, un collage, pero aquí nosotros podemos ver una típica foto que aparece en el año de 1973, si no me equivoco, para febrero de 1973, del 238% ha subido la vida en 12 meses. Desabastecimiento, la JAP y la DIRINCO. Don Hermógenes, ¿por qué se dio el desabastecimiento principalmente en el gobierno de la Unidad Popular? Bueno, todo lo resumió Salvador Allende. El 7 de septiembre apareció en grandes titulares en el Mercurio diciendo: queda harina para pocos días más. Eh, Eso fue el resultado de sus propias políticas. Él hizo una política de control de precios que desalentaba la producción. Después hizo una política de intervenir empresas, o sea, ocupar las empresas con personajes del gobierno, y lo mismo en los fondos, en las propiedades agrarias. Entonces todo eso resintió la producción, porque cuando la producción está en manos del dueño, el dueño trata de que sea lo más eficiente y lo más productivo posible su unidad de trabajo, pero cuando está en manos de terceros, los terceros velan por su propio interés. Entonces se trastornó completamente el aparato productivo en el campo y en la ciudad. Y se creó una situación de angustia porque la gente no tenía las cosas necesarias para vivir. Y eso hizo que prácticamente el 11 de septiembre fuera una cosa inevitable. Yo lo encontraba inevitable. Ahora bastaba una decisión para llevarlo adelante, porque obviamente usted no iba a movilizar a las Fuerzas Armadas como lo había pedido la Cámara de Diputados. Yo era diputado, estaba ahí, defendía el proyecto de acuerdo. El proyecto de acuerdo llamaba a las Fuerzas Armadas a poner término a la situación. ¿Cómo ponen término a la situación las Fuerzas Armadas? Tienen que derrocar al gobierno, porque el que manda en el país es el gobierno. Tienen que tomar el gobierno. Entonces, la mayoría de la población, interpretada por la mayoría de sus parlamentarios, en este caso los diputados, que eran los que tenían capacidad fiscalizadora de acuerdo con la Constitución,
Todo esto se hizo dentro de la Constitución. Hicieron un proyecto de acuerdo llamando a las Fuerzas Armadas a poner término a la situación. Eso fue la verdad. Y la situación era desesperada porque la gente puede hacer de todo libremente, menos si no puede comer. Si la gente no tiene pan, para decirlo gráficamente, no puede hacer nada, no puede trabajar, no tiene energía. ¿No? ¿Ah? Entonces eso estaba pasando en Chile. Esto producto de graves errores de Salvador Allende, acentuados con motivo de un levantamiento de un regimiento blindado que hubo en junio del 73, que hizo que Allende ordenara a todos los trabajadores tomarse las empresas. Entonces ahí el caos llegó a su extremo más agudo, porque las empresas en manos de trabajadores, y sobre todo que eran interventores ajenos a las empresas, los que mandaban, no producen. Entonces se produjo una situación caótica. Por eso en la primera declaración, después de consumado el golpe o pronunciamiento, a mí me da lo mismo cómo lo llamen. Esto fue pedido por el pueblo a través de sus representantes, y los representantes le dijeron a las Fuerzas Armadas: tomen el poder. Y eso, si usted le pone golpe, es golpe. Si le pone pronunciamiento, es pronunciamiento. ¿Por qué pronunciamiento más adecuado? Porque fueron los diputados, representantes del pueblo, los que le pidieron a las Fuerzas Armadas. Entonces, no fue un golpe militar discurrido por los militares, sino que fue una cosa suscitada por los civiles que les pidieron a los militares hacer esto. Bueno, y entonces esto era inevitable. El caos era total. La palabra caos es la que más encuentran ustedes en las primeras declaraciones de ese día cuando las Fuerzas Armadas deciden tomar el poder. Y el caos derivaba de las políticas de Allende. Y las políticas de Allende habían conducido al hambre, a la miseria, en el sentido que la gente no tenía harina para pocos días más. El pan que comía no era pan con celulosa, porque no había harina. Y así sucesivamente con los demás productos. Entonces, ¿Debo preguntar algo? Discúlpeme, don Hermógenes, ¿le puedo preguntar algo acorde con eso, siendo y sin faltarle al respeto por su edad, pero usted es alguien que vio, que vivió todo eso, que estuvo ahí, ¿cierto? Que vio las necesidades, usted fue diputado y obviamente tenía que velar por las necesidades de la gente que a usted lo votó. La acción de la JAP, ¿cierto? Que justamente usted está conversando, mejor dicho, comentando todo esto, y nosotros vemos de que había desabastecimiento y la solución del gobierno de la Unidad Popular era la JAP, ¿cierto? Y las JAP muchas veces actuaban no solamente como lo intermediario entre el Estado y el individuo para conseguir productos, sino también se convertían como literalmente centros de matonaje, centros de literalmente de mercado negro. Y constantemente se acusa a gente de nuestro sector, gente de su sector en la época, don Hermógenes, que eran los que provocaban el desabastecimiento, la acumulación, ¿cierto? El robo de alimentos y todo eso. Usted que lo vio, y me contesta para darle la palabra a don Alejandro, ¿qué tan cierto es eso? no, yo creo que las JAP no tuvieron mucha importancia. Lo que pasaba es que no había cosas. No había cosas para consumir. No había pan, no había pollo, no había aceite, no había arroz, no había fideos, no había nada. Entonces, todo se llegaba a los escaparates de algunos supermercados o tiendas. No había supermercados tampoco, habían muy pocos. Pero se desocupaban inmediatamente porque la gente lo compraba todo inmediatamente y se acababa. Entonces, las JAP fueron una solución para racionar, o sea, para que la gente no pudiera comprar más que cierta cantidad. Ese era el objeto de las JAP, que uno no pudiera comprar más de, por decir cualquier cosa, un pollo. ¿Eh? Usted puede ir y comprar un pollo, ¿eh? O una pechuga de pollo, no sé cómo se denominaría el producto. Entonces, el objeto era eso, intervenir para que la gente comprara poco, y comprando poco alcanzaba para más gente. Esa era la idea, racionamiento se llama eso. Entonces, eso no funcionó porque evidentemente lo que faltaba era el producto. Ahora, en el ser humano está en la naturaleza del ser humano, cuando ve que escasea algo, es cuando van más y compran lo más que pueden. Y en eso se dedicaba la gente. Iban las madres con sus hijos porque, como decían, una cuota de tanto por cabeza, llevaban más cabezas. Si una madre tenía 5 hijos, tenía mucha suerte porque podía comprar por 5. Una madre que no tenía hijos tenía que comprar nada más que la cuota que le daban. Todo eso era, para la sociedad era insufrible porque la sociedad sabía que podía funcionar mucho mejor, porque había funcionado mucho mejor hasta entonces, antes de la Unidad Popular.
Lo que pasa es que la Unidad Popular distorsionó completamente la economía del país. Pretendió apoderarse de toda la economía del país y los que intervenían en ese apoderamiento no sabían cómo hacer las cosas para que hubiera producción. Y entonces por eso los dirigentes empresariales fueron a hablar con la segunda persona más importante de Chile antes del 11 de septiembre, que era el presidente del Senado, Eduardo Frei. Y ahí se encontraron los empresarios con la sorpresa de que Eduardo Frei les dijo, esto se arregla solo con fusiles. Los únicos que pueden arreglar esto son los militares. Vayan a hablar con ellos, no vengan a hablar conmigo porque yo no tengo ningún poder para cambiar las cosas. Los militares sí tienen el poder. Y partieron a hablar con los militares en la misma noche en que se reunieron con Eduardo Frei, presidente del Senado. Esa era la realidad. Ahora lo que pasa es que después se ha distorsionado la realidad completamente. Presentan al país como un paraíso socialista presidido por un demócrata llamado Salvador Allende, en que todo manchaba maravillosamente bien, y unos militares decidieron tomarse el poder por ambición o por lo que fuere, y eso no fue así. Esto nació del pueblo. El pueblo estaba desesperado y era inevitable el 11 de septiembre. Ahora siempre se necesita una persona que apriete el gatillo del arma. El que apretó el gatillo se llamó José Toribio Merino, que, visto todo lo que estaba pasando, les mandó un papel a los otros comandantes en jefe que decía, la Armada va a actuar el día D, que es el 11, a la hora H, que son las 6 de la mañana. Firmen ustedes si están de acuerdo y si no están de acuerdo pongan la razón por la que no están de acuerdo, pero en esto nos va la vida, les mandó decir. Y él fue el hombre decisivo. Y se puso en marcha el movimiento, que por lo demás hay que decir una cosa, que los civiles ya estaban organizados para que pasara esto. No tenían capacidad para hacer que pasara, pero sí tenían capacidad para estar organizados. Entonces, todas las radioemisoras, con excepción de 2 o 3, estaban de acuerdo en que esto iba a pasar. Y ya tenían organizadas las cadenas de transmisión de radio. Los radioaficionados eran todos contrarios a la Unidad Popular y ya habían puesto todo su equipo a disposición para que el que viniera se hiciera cargo y transmitiera todo lo necesario para el país. Y por eso los que no sabíamos que venía el 11, como era mi caso, yo era diputado pero no sabía que iba a venir el pronunciamiento, ese día a las 8 de la mañana yo iba a dejar a mis hijos al colegio y no fui porque en la radio salió una voz que dijo, aquí las Fuerzas Armadas y Carabineros han tomado a su cargo el país y por lo tanto vuélvase a su casa, quédese en su casa y nosotros vamos a arreglar el caos, porque esta es una situación de caos, es la palabra más repetida. Y era verdad, y un caos. Don Hermógenes, deje ese punto que está sumamente interesante para el final, porque quiero escuchar ese tema, lo que usted está mencionando, porque esos son literalmente anécdotas de usted en ese momento. Déjeme presentarle a usted aquí en pantalla, para pasar al siguiente tema, que esta imagen representa de la fuente de la cooperativa lechera de Santiago, ¿ya? Cómo vemos el descenso de la producción de la leche. Yo creo que usted lo recuerda, don Hermógenes, y con esto terminamos el problema de los alimentos, que Salvador Allende prometía el medio litro de leche para los niños de Chile, y vemos que en el año 73 pasa de 57,7 en el gobierno de Frei, y luego desciende a 25,4. Y el índice lo mismo, pasa a 44,0. Ahí nosotros podemos dejar claro de que Salvador Allende no cumplió la cuestión del medio litro de leche, ni el litro, ni los 2 litros de leche, ni nada de eso. Y acá lo podemos ver también sobre la importación realizada en el año 72. Ya acá podemos ver de que Chile tenía que estar comprando afuera trigo, arroz, ¿cierto? Tenía que estar consumiendo, comprando afuera también cuestiones que producían naturalmente acá en Chile y ahora teníamos que estar dependiendo de otros países, principalmente en este caso era Argentina. Y acá podemos ver algunos elementos, fotos típicas, esto, insisto, no lo van a encontrar en Google Imágenes, sino en los diarios de la época. Pasemos al siguiente punto y me gustaría preguntarle a don Alejandro. Don Alejandro, ¿qué fue el tanquetazo? ¿Está muteado, don Alejandro? Ya, ahora sí, gracias. El tanquetazo fue técnicamente una manifestación de un movimiento que se iba a ejercer con posterioridad. Yo aquí en este aspecto quiero
instar a las personas que están escuchando y viendo este programa de que también ellos hagan una breve investigación acerca de la historia constitucional y de los conflictos internos en nuestro país. Nuestro país adolece de una, digamos, de una larga tradición democrática. Ha tenido varios episodios en los cuales se han tenido grandes conflictos externos. Y esto es muy importante. Yo siempre intento manifestar esto para que la gente reflexione. La izquierda trabaja con una avasalladora actitud de imposición cultural e ideológica. Por tanto, y lo mismo está haciendo este gobierno actual como lo hizo en su momento la Unidad Popular, de imponer una verdad histórica, una verdad constitucional, una verdad jurídica, a quienes no piensan como ellos. Producto de todo ese avasallamiento cultural, se comenzaron a generar divergencias dentro del país, lo cual es natural, ¿ya? Y la violencia, no solamente ideológica, sino también física, económica, cultural, que generó la Unidad Popular con el resto de los chilenos que no pensaban en ese mismo contexto, que no abrazaban la idea de la ultraizquierda, del marxismo, generó este movimiento militar que pretendía, de cierta manera, claramente el tanquetazo no iba a derrocar a un gobierno porque no contaba con una mayoría de, ¿cierto?, de las unidades militares. Esta fue una pequeña unidad que se sublevó, por decirlo así, pero que era una especie de advertencia de lo que podía pasar. Recordemos que en nuestra historia constitucional esto se repite. O sea, la revolución de Chile y la guerra civil de 1891 tiene tintes muy similares a lo que ocurre en 1973. ¿Ya? A nosotros, a mi generación, los que nacimos meses después del 11 de septiembre, se nos ha enseñado, yo creo que ustedes lo saben muy bien, en especial don Hermógenes, que es una persona muy ilustrada en el tema y que vivió esa época y vivió la época posterior. A nosotros, a mi generación, nos han enseñado que lo peor que le ha pasado a Chile en la historia es el 11 de septiembre de 1973. Pero no nos hablan de la batalla de Concón, de la batalla de Placilla, no nos hablan de las guerras civiles de 1851, de 1859, no nos hablan de, ¿cierto?, de las violaciones de los derechos humanos en la batalla de Loncomilla, etc. Entonces es importante cuando hacemos el análisis de movimientos militares como el tanquetazo y otros elementos que surgieron, de cómo las acciones que cometió la Unidad Popular y lamentablemente el presidente Allende, equivocadamente abrazando ideas que eran malas para Chile y lo han demostrado, ¿cierto? No solamente los millones de muertos que ha causado la izquierda en el mundo, sino también los fracasos de países actuales como Cuba y Venezuela, y generaron estos desencantos en ciertos sectores de las Fuerzas Armadas, que afortunadamente no provocaron mayor problemas internos en Chile. Les hago un llamado a todas las personas que ven el programa que se interioricen de historia. En la guerra civil de 1891, en la guerra civil de 1859, en la guerra civil de 1851 murió mucha gente, y de esa gente no hay memoriales, pero sí tenemos memoriales, ¿cierto?, de la gente de izquierda que muere en combate contra las fuerzas de orden del Estado de Chile posterior a septiembre. Y ese avasallamiento cultural es lo que ha cambiado la historia. El tanquetazo, ¿cierto?, es la manifestación de una parte de las Fuerzas Armadas que están advirtiendo, dándole una señal potente a ese gobierno político de ultraizquierda, que esto no iba a terminar de buena forma. Como lo dije, afortunadamente esto no pasó a mayores. Y creo que es importante poder indicar que el 11 de septiembre nos salvó de una guerra civil. Nos salvó de una guerra civil. Ustedes saben que las características de la guerra civil es que son mucho más brutales que con adversarios externos. Hay Claro. mucho más, ¿cierto?, brutalidad. Y en ese aspecto, el 11 de septiembre salva a Chile, y algo que yo reconozco de los comandantes y jefes de las Fuerzas Armadas y de Orden, que ellos se anticipan a una situación y pueden, como dice don Hermógenes, poder dar este pronunciamiento militar o golpe de Estado, o como se quiera llamar, porque la verdad es que nosotros no le vamos a cambiar el relato a la gente de ultraizquierda, ya tienen una fijación que no
transan ni un milímetro ni reconocen ninguno de sus horrores. No. Y este Pero ¿puedo movimiento, hacerle una pregunta? dígame, ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Usted cree que el tanquetazo simplemente fue un llamado de atención o esta gente intentó generar un golpe de Estado? yo creo que fue un llamado de atención, porque un oficial militar es una persona que está preparada. ¿Ya? Los militares chilenos no son personas que no tengan una preparación, y dentro de su preparación, ellos también manejan temas históricos. Un movimiento menor de una unidad de magnitud pequeña no iba a causar un mayor revuelo nacional. De hecho, las tropas se mantenían, ¿cierto? Una de las características de nuestras Fuerzas Armadas, por lo demás, hablando constitucionalmente, es el apego y el respeto que tienen las leyes. Y muestra de esto que las Fuerzas Armadas en ese momento se mantuvieron cumpliendo su rol constitucional, por lo demás. Claro. Lamentablemente se tomó esta decisión de efectuar este movimiento del tanquetazo. Y eso también fue, como le decía, un anuncio de que cosas estaban por venir. Afortunadamente, y gracias a Dios, y afortunadamente para Chile, no terminó esto en una guerra civil. Tenemos la experiencia de Corea, Vietnam, El Salvador, Centroamérica, que fueron cosas terribles. Terrible, terrible. Incluso el general Prats decía por lo bajo 500.000 muertos, el general Pinochet también hablaba de una cifra de 1 millón de muertos, pero bueno, quién sabe, gracias a Dios no pasó. Infiltración extremista en el ejército, miren, yo esto lo voy a hacer corta para seguir hablando más de este tema. Salvador Allende y obviamente toda la gente que estaba con él, que era principalmente el Partido Comunista, porque el Partido Socialista estaba en otra línea, buscaba ganarse el ejército a partir de ganándose a los altos mandos, por lo menos a la gran mayoría de los altos mandos. En cambio, la izquierda revolucionaria, o sea, me refiero a los que buscaban el poder desde abajo, buscaba ganarse a los pelados, a los suboficiales. Y entonces constantemente en el tiempo esta gente repartía, se iba a los regimientos y tiraban panfletos dentro de los regimientos para convencerlo. Y era constante eso. Era una táctica bastante común que tenía el MIR, de lanzar panfletos de izquierda dentro de los regimientos que uno puede encontrar. Incluso acá les presento uno ahí que aparece del MIR, que lo podemos leer. Dice: derecho a voto, fin de la discriminación interna, escalafón único, integración a las escuelas profesionales por rama, participación paritaria en las juntas calificadoras y de disciplina, el derecho a reunirse libremente y a tratar de los problemas, leer y tener cuartel y toda clase periódica, bla, 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 bla. Y entonces lo que él dice, o sea, me refiero cuando digo eso, el MIR, reclamamos la democratización inmediata de la Fuerza Armada y Carabineros. Y entonces una pregunta a don Hermógenes también, porque incluso aquí nosotros vemos la foto del señor Carlos Altamirano, y el señor Carlos Altamirano, junto también a Óscar Garretón, intentó infiltrarse en la Armada, justamente, y van a provocar un problema más o menos grave. Incluso hasta el día de hoy existen exmarinos que se quejan de las torturas y cuestiones de ese estilo. Incluso ahí ustedes están viendo un tema que dice: marinero torturado, el pueblo está contigo, que es un panfleto de la época. ¿Qué pasó con esta infiltración de extrema izquierda con la Armada, donde aparece Altamirano y aparece Garretón, don Hermógenes? Bueno, eso fue un grave error de ellos porque se iniciaron procedimientos legales mediante los fiscales de la Armada de investigación de eso, y por lo tanto se despacharon órdenes de detención contra los que habían tratado de... porque eso es un delito. Usted no puede ir a una unidad a decirle que se levanten contra sus superiores. Cualquiera de nosotros hace eso, lo meten preso. Y entonces la Armada hizo eso, despachó órdenes de aprehensión contra Altamirano y contra Garretón. Y Garretón, que ahora es un respetable empresario y un hombre muy moderado, pero era de armas tomar en ese tiempo, andaba con metralleta en mano. Garretón estaba oculto y a la Armada le contestaban que no lo podían encontrar. Y el almirante Merino en sus memorias relata que él el domingo 9 de septiembre estaba viendo televisión en la mañana, en el canal de la televisión nacional, y vio que estaba don Óscar Guillermo Garretón en cámara haciendo declaraciones de lo que había que defender al gobierno y todo lo demás. Y a él le habían informado los detectives y todos los que actuaban en el proceso que había iniciado la Armada que no podían encontrar al señor Garretón. Entonces Merino dijo: no, esto no puede ser.
si Investigaciones no lo puede encontrar y el tipo está hablando a mediodía en Televisión Nacional, quiere decir que no vamos a sacar nada por la buena. Dice que en ese momento él decidió que había que dar el golpe. Y ahí se originó el papelito. El papelito lo mandó ese mismo domingo a Santiago con el almirante Huidobro y les llegó a los generales Lee y Pinochet y firmaron que sí. Así que para que vea usted lo decisivo que fue ese episodio, porque Merino se volvió loco cuando le dijeron que Garretón no lo podían encontrar en ninguna parte y no podían detenerlo, y él lo estaba viendo en cámara en Televisión Nacional. Ahí decidió mandar el papelito para que vea la importancia de los detalles en los grandes movimientos históricos. En ese mismo instante dijo, esto no puede seguir así, la Armada se va a movilizar de todas maneras. Y mandó el papelito, decidió mandar el papelito esa mañana a Santiago. Y eso fue el origen del 11 de septiembre. Perfecto. Justamente acá yo presento una foto de un libro que leí en el canal que se llama Los documentos secretos de Salvador Allende, que yo insto a la gente que si pueden conseguirlo, consíganlo. Es muy escaso. Yo lo subí fuera de promocionarlo, está en el Patreon del canal, ahí está este PDF, pero yo creo que también lo pueden encontrar por internet, aunque es muy complicado. Y en este libro habla sobre el armamento de la extrema izquierda y claro, uno puede decir, y constantemente se repite comúnmente en los círculos a favor del gobierno militar, a favor del pronunciamiento, de que las armas que tenía la extrema izquierda principalmente era de Cuba, ya de los bultos, ¿cierto? De la vez que llegó Fidel Castro y trajo gran armamento y después se fue con la mitad de ese armamento. Pero justamente Víctor Faría hace un análisis muy interesante a partir de estos documentos que se encontraron en la caja de fondos de la moneda, de muchos documentos que Salvador Allende tenía como mega secretos, súper secretos. Incluso está el documento que tenía con José Rivero, que era un personaje del GAP de Salvador Allende y era del MIR además, en el cual tienen una comunicación donde presenta el armamento que tenía, o sea, carabina M1, M2, fusiles Garand, fusiles calibre 22, pistolas, también, ¿cómo se llama esto? MK-45, y una cantidad de municiones. Entonces Víctor Faría hizo un análisis sobre dónde estaban esas armas, cuándo se ocuparon esas armas en el ejército de Chile, y justamente muchas de esas armas del ejército de Salvador Allende, de este ejército denominado popular, del MIR y todo eso, pertenecían justamente a armamentos similares que habían en la reserva del ejército de Chile. O sea, justamente estas armas que tenían posesión el MIR y que no venían de Cuba, justamente también se utilizaban en el ejército de Chile. Así que Víctor Farías dice de que mucho de la propaganda que tiró el MIR parece que funcionó porque había elementos de extrema izquierda que estaban soltando armas que estaban en las reservas del ejército a estos ejércitos guerrilleros. Y de repente me llega como puede ser, porque incluso el general Carlos Prats en su memoria habla de que Miguel Enrique era un joven soñador y que lo encontraba bueno con su lucha, con su causa, y también está presente en este libro de Víctor Farías, así que solamente para dejarlo presente. Acá podemos ver el diario de la Estrella en la época donde condenan implicado en el intento de sublevación. Pasamos a un tercer tema, que es la ENU. Generalmente hoy día, don Hermógenes, se confunda la ENU con la ESI, ¿cierto? La Educación Sexual Integrada, la ENU, Educación Nacional Unificada, ¿cierto? En el cual se buscaba imponer una única visión marxista-leninista y todo eso. Pero, don Hermógenes, y después le pregunto también a don Alejandro, para usted, ¿qué fue la ENU? Bueno, la ENU fue un error político gigantesco del gobierno porque quiso imponer en la educación chilena un punto de vista exclusivamente de izquierda, o sea, quiso que se enseñara el socialismo de Estado, o sea, el marxismo-leninismo, como la manera de vivir que íbamos a tener los chilenos. Y hasta ese momento había libertad de enseñanza en Chile y la garantizaba la Constitución. Entonces, además, era inconstitucional lo que se estaba intentando. Pero el gobierno quiso imponer esto a través de dictar una ley que estableciera la Escuela Nacional Unificada. O sea, ellos decían que querían crear un hombre nuevo. Y para crear un hombre nuevo tenía que ser desde chico un niño nuevo
y un estudiante de enseñanza media nuevo y después un profesional nuevo. Y lo único nuevo que iba a tener es que iban a ser todos marxistas-leninistas, porque le iban a enseñar eso exclusivamente. Entonces eso fue un grave error político de Allende, porque en Chile hay muchas fuerzas defensoras de la libertad. Y en primer lugar se alzó la Iglesia Católica, que en ese tiempo tenía mucho más poder político del que tiene hoy día. Y la Iglesia Católica se manifestó absolutamente en contra porque la Iglesia tenía una gran cantidad de establecimientos de enseñanza y los colegios particulares en general eran todos sometidos a la Iglesia Católica, digamos, profesaban la fe católica, eran colegios de sacerdotes. Entonces se produjo un malestar general muy grande en toda la familia, porque las familias mandaban a sus hijos al establecimiento que preferían o al que podían. Si no tenían medios para mandarle a un colegio particular, lo mandaban a un colegio fiscal donde se suponía que la enseñanza era más o menos neutra, o sea, que no le iban a inculcar esto de formar una nueva personalidad en los chilenos. Entonces, eso también produjo molestia incluso en gente, yo diría propiamente de izquierda, del Partido Radical, que era parte de la Unidad Popular. Yo creo que ahí comenzó su desafección, porque finalmente cuando el 11 de septiembre, el 22 de agosto se votó el acuerdo de la Cámara pidiendo deponer a Allende, el Partido Radical de Izquierda, el PIR, Partido de Izquierda Radical, del senador Luis Bosay, votó por remover a Salvador Allende, porque ellos habían chocado con casos como este de la ENU, que iba muy contra la doctrina del radicalismo, que es libre pensador en general. Claro. Esto era lo contrario del libre pensamiento, iban a formarlos a todos unificadamente en una sola doctrina política, que era el socialismo de Estado. Eso fue otro grave error político de Allende desde el punto de vista de enajenarse a la opinión pública. O sea, fue perdiendo la mayoría precaria que tuvo en un comienzo, la fue perdiendo por distintas razones, principalmente económicas, pero también por razones políticas como esta. Mucha gente se apartó de la Unidad Popular cuando vio que querían someter la educación a un solo patrón, que era el patrón de la enseñanza socialista y de formar un hombre nuevo. Y los padres de familia no querían que sus hijos fueran hombres nuevos, sino que se formaran de acuerdo con los criterios que habían presidido siempre la enseñanza en Chile, que eran de amplia libertad. Claro, claro. Miren, por lo menos acá en la pantalla, espero que se esté viendo bien, son imágenes del diario El Mercurio de por ahí mayo de 1973, donde vemos que las marchas de estudiantes, de puros jovencitos, llegaban tipos de extrema izquierda a lanzarle botellas, molotov, etcétera. Y acá en una construcción justamente donde estaban pasando estas personas, puros jóvenes, puros niños, estos tipos se subían a la azotea y empezaban a tirarles piedras y rocas desde arriba. Y hubo varios niños y niñas, por supuesto, lastimadas de un piedrazo de esa altura. Y ahí pueden ver manifestación acerca de este tema específicamente. La declaración de la Cámara de Diputados. Primero don Alejandro, luego don Hermógenes, y después voy a leer un extracto de la declaración de la Cámara. ¿Por qué fue tan importante la declaración de la Cámara de Diputados del 22 de agosto de 1973, don Alejandro? Bien, la importancia jurídica de la declaración es que es una manifestación de uno de los poderes del Estado, básicamente indicando que el Ejecutivo había cometido irregularidades en sus cumplimientos constitucionales, en sus funciones. Y es importante, quiero volver un segundito al tema anterior que comentaba don Hermógenes respecto a la ENU. La ENU es uno de los muchos instrumentos ideológicos marxistas con los cuales se pretendía adoctrinar a las futuras generaciones del pueblo chileno. ¿Qué es lo que se está haciendo actualmente de otra forma? Es importantísimo que no olvidemos que la Unidad Popular intentó avasallar culturalmente no solamente la educación, la salud pública, la historia, la cultura. Tenemos una imposición cultural y una infiltración ideológica en todas las empresas públicas. Y esos empleados públicos luego de ser adoctrinados en marxismo, eran adoctrinados en cierto uso de armamento de guerra y guerrillas paramilitares. Entonces, frente a eso, el Congreso, el poder legislativo,
sin más recursos. El ideal que esto hubiera sido, ¿cierto?, con una mayoría absoluta del Congreso para darle una validez más democrática, pero entendiendo que las condiciones políticas no lo permitían así, se genera esta declaración de la Cámara de Diputados que valida, ¿cierto?, que otorga jurídicamente y constitucionalmente un respaldo a las acciones posteriores que se van a ejercer para poder recuperar el país de lo que se venía. Lamentablemente el presidente Allende no entendía razones. El presidente Allende era una persona que está extremadamente cegada por sus acciones y por su ideología, y no entendía que lo que se estaba cosechando eran tormentas y pesares para Chile. Afortunadamente hubo gente valiente, como lo hubo en las Fuerzas Armadas, también hubo gente en la política que pudo levantar este tema, y es importantísimo. Y fíjate tú que para la gente de mi generación esto no lo contaron. Desde que empieza el gobierno de don Patricio Aylwin hacia adelante, esta declaración de la Cámara de Diputados es borrada de la historia y no se nos enseña a mi generación y las generaciones posteriores. Con los 50 años del pronunciamiento militar aparece nuevamente esta declaración y llega a mucha gente joven que tenía desconocimiento de esto, porque la historia que nos ha impuesto la izquierda es que un día se despertaron las Fuerzas Armadas y derrocaron a un presidente que era poco menos que un santo de la Edad Media. Entonces, esta aparición de este documento en este último tiempo de la historia nacional y la presencia de personas como Don Hermógenes que han dado una tremenda batalla por la libertad de Chile, permite a las próximas generaciones que ellos sean testigos de este tremendo documento histórico con el cual se hace un resumen de las cosas que están pasando y se puede validar en el futuro que se haya tenido que llegar a esta difícil situación de poder ejercer un pronunciamiento militar, que las Fuerzas Armadas pudieran terminar con toda esta violencia, este odio que estaba llevando Chile a la destrucción. Perfecto. Perfecto. Mire, voy a, ¿cómo se llama? Después, obviamente por el tiempo de don Hermógenes, voy a leer después la declaración de la Cámara de Diputados al final del programa. Justamente también voy a leer un artículo de una revista de 1974 que hace como un aniversario del 11 de septiembre, donde cuenta la batalla de Neltume, o sea, el combate en Neltume justamente del día del 11 de septiembre de 1973, que es muy interesante. La gente solamente llega hasta el 11 de septiembre y no sabe qué pasó después. Los combates que hubieron, ¿cierto? Las refriegas que hubieron en la zona del campo, en la ciudad, y etcétera. Entonces eso lo voy a leer al final. Don Hermógenes, usted... Perdón, ¿qué cosa? La gente tampoco sabe que habían escuelas de guerrillas. Ah, no, en el norte de Chile había una tremenda escuela de guerrilleros en Caleta Chanaballita, donde eran adoctrinados miles de guerrilleros marxistas, y también en las oficinas salitreras, como la oficina salitrera Victoria, los empleados de la oficina eran adoctrinados en entrenamiento paramilitar. Eso tampoco se cuenta. Claro, no. No, eso es tarea pendiente para mí, para los próximos programas de la historia de la Unidad Popular, de contar sobre todos estos centros de guerrilla. Don Hermógenes, usted fue diputado en la época. Usted obviamente votó a favor de la declaración de la Cámara, de la declaración de la Cámara de Diputados. Cuéntenos, ¿cómo fue? ¿Qué pasó? Bueno, lo que pasó es que había un ex ministro de don Jorge Alessandri que se llamaba Enrique Ortúzar Escobar, que había sido asesor del Senado y conocía por lo tanto muy bien la Constitución. Y él un día me llamó por teléfono y me dijo que si podía ir a una reunión con el principal personaje político de la derecha en ese tiempo, que era el senador Francisco Bulnes, en la oficina de Bulnes, y nos reunimos ahí, y llegó Enrique Ortúzar con el acuerdo de la Cámara ya redactado. Me dijo que me había llamado a mí porque se había fundado mucho en programas radiales que tenía yo todos los días en Radio Agricultura, denunciando los atropellos que cometía el gobierno de la Unidad Popular, y que llamaba a Francisco Bulnes para someterle el documento. Y ambos lo encontramos excelente, el documento, muy completo, porque era un resumen de todos los atropellos que había cometido Salvador Allende durante su mandato hasta entonces, y la forma en que se salía de la Constitución y los preceptos de la Constitución que estaba atropellando. Entonces, ese documento, Bulnes le hizo algunas correcciones y se mandó a un diputado demócrata cristiano que se llamaba Claudio Rego, padre del actual Claudio Rego, y él lo encontró estupendo y se lo pasó a don Patricio Aylwin,
que también lo encontró excelente y le introdujo otras modificaciones también. Y en pocos días después se sometió a la Cámara de Diputados en una votación de un debate que fue muy amplio, que empezó el día 22 de agosto y terminó en la madrugada del 23, pero la fecha del acuerdo es del 22. Y ahí se sometió a votación, y eso estaba todo de acuerdo con la Constitución, porque en la Constitución el artículo 39 autorizaba que la Cámara enviara estos acuerdos al presidente y a sus ministros. Y como los ministros eran comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, era perfecto, porque llamaba a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas a tomar una decisión. Entonces, esa es la historia del acuerdo. Ahora lo que pasa es que además el acuerdo es una descripción del gobierno de Allende, que los gobiernos posteriores a 1990 no se la podían permitir, porque a esa altura Patricio Aylwin se había cambiado completamente de personalidad y se había convertido en un personaje que sentaba en el banquillo los acusados a las Fuerzas Armadas, cuando él había sido el verdadero gatillador del pronunciamiento militar. Fue en definitiva Patricio Aylwin, porque él le mandó un recado a los militares que se estaban reuniendo, dada la gravedad de la situación del país, para avisarles a través de un hijo de un general que era dirigente demócrata cristiano, que tenía en ese tiempo 18 años, Sergio Arellano, hijo, avisarles que no iba a haber más conversaciones con Allende. O sea, Aylwin les estaba diciendo, oiga, procedan, si no hay más conversaciones con Allende. Y por eso se llevó adelante el acuerdo, se aprobó, y los militares tuvieron noticia de que ya no iba a haber más conversaciones y que lo que correspondía era actuar. Y el que actuó concretamente fue José Toribio Merino, porque en la misma mañana en que José Toribio Merino vio a Óscar Guillermo Garretón en la televisión nacional y dijo, esto no va para más, la Armada se va a movilizar sea como sea, en esa misma mañana Augusto Pinochet estaba reunido con el presidente Allende en su palacio de Tomás Moro, y Allende le estaba diciendo que él iba a llamar a un plebiscito. Y Pinochet le contestó que eso iba a descomprimir mucho la situación. Esto lo cuenta Pinochet en sus memorias. Así que el 9, en la mañana, Pinochet se había quedado con la idea de que iba a haber un llamado a plebiscito, que seguramente lo iba a perder Salvador Allende, y que eso iba a descomprimir la situación. Pero el 9 en la tarde, él recibió el papel de Merino, y ahí tuvo que optar, porque o estaba a favor de Merino, o sea, se levantaba junto con él, o estaba en contra de Merino y había guerra civil, porque eso significaba combatir a Merino, que decía que él se iba a alzar de todas maneras el día 11 a las 6 de la mañana. Y ahí Lee y Pinochet se unieron a Merino. Y hubo golpe militar, pronunciamiento, decisión histórica, como quieran llamarlo. Y eso fue lo que pasó. Históricamente fue así y está relatado en las memorias de los respectivos comandantes en jefe. Perfecto. Don Hermógenes, solamente una consulta rápida para pasar al siguiente tema, que también va a ser bastante rápido. ¿Qué pasó con el Senado? Porque todos hablan de la declaración de la Cámara de Diputados. ¿Cómo votó el Senado? Es que el Senado no tenía atribuciones para votar de eso. El Senado no es una Cámara fiscalizadora. La Cámara de Diputados sí. No, es que es una duda constante que me llega en el canal, y generalmente de gente de izquierda, preguntando por qué piensa que la declaración de la Cámara de Diputados es un invento que a usted o a alguien se le ocurrió en los años del gobierno militar, y entonces me preguntan constantemente, me ha llegado correo preguntándome, ¿y el Senado? ¿Qué estaba haciendo el Senado en esa época? Bueno, ahí le contestaron. Perfecto. Plebiscito del 11 de septiembre y podemos partir directamente de eso. ¿Allende tenía la atribución de generar un plebiscito, don Hermógenes, y después contesta don Alejandro? No, no tenía atribución, porque el plebiscito estaba contemplado para el desacuerdo entre el Congreso y el presidente de la República respecto a una reforma constitucional. Ahí se producía la situación del plebiscito para resolver el desacuerdo. Pero si, por ejemplo, el presidente mandaba un proyecto y la Cámara y el Senado estaban de acuerdo, no había necesidad de plebiscito. Ahora podrían estipular en una reforma constitucional plebiscitar eso. Claro, podrían hacerlo. Estaba bien, era otra reforma constitucional más. Así que la idea del plebiscito era jurídicamente factible. Si se ponían de acuerdo el presidente con el Poder Legislativo, podían convocar a un plebiscito como una forma de cambiar la Constitución y resolver un impasse político que se había producido a nivel nacional. Perfecto.
Supongamos, hagamos una ucronía, un contrafáctico y todo eso, don Alejandro. Si se hubiera dado el plebiscito, ¿qué hubiera pasado? ¿Usted cree que se hubiera estabilizado la cosa y la democracia hubiera, entre comillas, corregido su rumbo y Allende hubiera dicho, oh, parece que me estaba equivocando, voy a hacerlo bien? ¿Qué dice usted, don Alejandro? Bien, por lo que yo he estudiado, lo que he podido indagar dentro de la historia, el presidente Allende lamentablemente era una persona que no atendía razones y no tenía una, digamos, una humildad cívica, ciudadana, para poder reconocer que estaba quizás vulnerando derechos principales que están en la Constitución o que estaba quizás causándole un daño irreparable al país. Así que tengo una duda con respecto a la certeza jurídica que hubiera generado ese supuesto plebiscito. Dudo que, aunque hubiera perdido ese plebiscito, si que se hubiera llegado a hacer, como lo explicó don Hermógenes claramente, no estaba dentro de las atribuciones constitucionales del Ejecutivo, pero sí dudo que debido al clima de violencia, debido a la presencia de grupos paramilitares, de miles de guerrilleros de izquierda que estaban prestos a poder generar, ¿cierto?, un autogolpe de Estado por parte de Allende o una toma del poder violenta, como quieran llamarlo. Si los eufemismos jurídicos dan para mucho, pero lo importante es que ese plebiscito era, creo que, en el fondo, una ardid de Allende para poder ganar tiempo y poder continuar con la división de las Fuerzas Armadas. Una de las características principales que tiene 1973 es que no se logra hacer lo que se hizo en 1891, de que es lograr que la mayoría de los mandos militares se tomen parte político, como pasó con Balmaceda, que tenía una parte muy marcada a favor de Balmaceda o una parte muy contraria. Afortunadamente, por un tema doctrinario que hasta los días de hoy no se ha podido quebrar por parte de las ideologías políticas, no se pudo en ese momento comprometer y sacar de sus facultades constitucionales a las Fuerzas Armadas para que se abandonaran políticamente. Y eso es importante indicar. No se logra por parte de Allende infiltrar a las Fuerzas Armadas e izquierdizarla, como lo hizo en su momento Evo Morales, que tenía a las Fuerzas Armadas jurando patria o muerte. Entonces, es importante, yo creo que no le doy mucha validez a lo que hubiera ocurrido con ese plebiscito, porque quizás Allende también hubiera hecho lo que hizo Maduro, desconocer el resultado e imponerse, ¿cierto?, a través de un ilícito en las votaciones y perpetuarse en el poder. Lamentablemente es culpa de muchos chilenos que en su momento no defendieron las ideas de la libertad y de la historia. Y se nos ha impuesto una historia a la gente más joven de que Allende era un demócrata y no lo era. Y aquí quiero hacer un llamado a todas las personas que lo están escuchando. Don Hermógenes ha hecho de su vida una lucha por la libertad de Chile. Y su legado no puede perderse. Es importante que ustedes que están en la casa le hablen a sus nietos, a sus hijos, de lo que se está hablando en este programa y de lo que es la historia de Chile. Chile se salvó de una guerra civil que hubiera sido desastrosa. Y es importante entender que el 11 de septiembre era inevitable. El plebiscito de Allende no hubiera cambiado la historia. Este tema venía engendrándose mal y iba a terminar mal. La historia de Chile, vean la historia de Chile, estamos con una montonera de eventos internos, guerras civiles. Miren ustedes lo que pasó en la batalla de Pozo Monte. Tenemos en todas las ciudades monumentos de Allende, placas de Allende, placas recordatorias terroristas de izquierda, pero las otras personas que han muerto en la guerra civil no tienen ningún monumento. En la batalla de Pozo Monte mueren cerca de 1.500 personas, soldados chilenos que pelearon en la guerra civil. No hay ningún monumento. Está ocultado eso en la historia. ¿Eh? Pero sí tenemos constantemente avasallamiento cultural que nos están imponiendo en los jardines infantiles hoy a Víctor Jara, a Violeta Parra, a Aquila Payún. Esas cosas nos están cambiando la historia. Es importante que ustedes le hablen a sus hijos, a sus nietos, para que no perdamos la batalla cultural ni la batalla histórica. Ahí esa es la verdadera lucha. ¿Ya? Es importante estos temas recordarlos y hablarlo con altura de mira. La historia es así. La historia no da cabidas a mentiras porque la historia es matemática. No hay forma de cambiarla. Ellos la han cambiado con sus mentiras, con sus falacias, con su victimización ideológica que tiene la izquierda. Pero es importante que nosotros entendamos que este plebiscito no iba a solucionar nada. Chile iba a ser un Corea y un Vietnam. Afortunadamente hubo gente que pudo evitar eso.
Don Alejandro lo decía Altamirano, que quería transformar a Chile en un segundo Vietnam. Pasemos al 11 de septiembre, perdón, al 11 de septiembre. Don Hermógenes estaba comentando al principio del programa una anécdota de justamente de ese día. Don Hermógenes, por favor, relátenos qué es lo que vio usted. Me encantaría escuchar lo que usted vivió ahí. Bueno, lo que pasa es que yo no tenía información de que iba a suceder esto, pero los diputados del Partido Nacional sabíamos que iba a suceder algo en cualquier momento y habíamos acordado dividirnos en grupos para irnos a distintas partes más o menos estratégicas, y a mí me tocó la orden de irme en caso de esa emergencia a la radiominería, que quedaba en Providencia, en el último piso de un rascacielos, desde donde se veía perfectamente hasta el centro de Santiago y hasta la cordillera. Así que yo vi todas las operaciones aéreas desde el último piso del edificio de la radiominería, gracias a que el partido me había ordenado irme ahí en caso de emergencia. Y cuando oí la radio de que había un pronunciamiento militar, me fui a la radiominería. Y ahí estuve informándome, porque la radio estaba informando de todo lo que pasaba, naturalmente, pero estuve viendo, yo vi el bombardeo de La Moneda con mis propios ojos, vi cómo les disparaban a los aviones y los aviones tenían que volver a subir debido a los disparos que recibían desde tierra, vi las llamas en La Moneda y las vi junto a un periodista que era más bien de izquierda y que estaba completamente desolado, que era Luis Hernández Parker. Vimos juntos el incendio de La Moneda. Después vimos un bombardeo inexplicable hacia el oriente, que fue un error de los pilotos de la Fuerza Aérea porque tenían la orden de disparar contra la mansión presidencial de Tomás Moro y el piloto que recibió la orden se confundió y en lugar de eso disparó contra el hospital de la Fuerza Aérea, o sea, el propio oficial de su institución, y provocó un daño enorme. Por supuesto que la Fuerza Aérea no le gusta mucho comentar eso, pero no, en lugar de dispararle a Tomás Moro, le dispararon al hospital de la FACH, que queda muy cerca. Y todo eso nosotros nos preguntábamos a quién le está disparando ese avión. Y así que vi todos los acontecimientos, recibí todas las informaciones, traté de irme al centro con un grupo de diputados que eran diputado Mario Arnelo, Pablo Aragona, Patricio Mequis. Íbamos en mi auto y nos pararon los militares en todas partes con fusiles diciendo que no podíamos entrar al centro. Había una balacera enorme en el centro. Así que no pudimos llegar al Congreso como era la intención nuestra, de estar en el Congreso en ese momento decisivo. Así que después por la radio recibimos la orden de irnos a la casa porque se decretó el toque de queda. Y en el resto del día lo pasé en mi casa viendo la televisión, donde se explicó todo. En la televisión el doctor Patricio Guijón explicó cómo él vio suicidarse a Salvador Allende. O sea, los chilenos que estábamos en Santiago sabíamos perfectamente lo que había pasado, porque la Unidad Popular se demoró como 20 años en reconocer que Allende se había suicidado, en circunstancias que en las noticias en Santiago, en los canales de televisión, dieron la versión del doctor de él, que era Patricio Guijón, que relató que él vio suicidarse a Salvador Allende y como él estaba en ese momento yéndose de La Moneda por orden de Salvador Allende, al pasar frente al Salón Independencia, vio que se suicidaba. Entonces entró al salón, tomó la metralleta con que se había suicidado, la apoyó en un sofá, dice que maquinalmente le tomó el pulso, que era absurdo porque tenía el cerebro destrozado, y se sentó en el sofá a esperar que llegara alguien, y entraron unos militares después y le dijeron: ¿y usted qué ha hecho aquí? ¿Usted mató al presidente? ¿Qué pasó? No, dijo él, yo vi esto y lo único que hice fue sentarme a esperar que llegara alguien. Así que él me lo contó después personalmente todo esto. Así que yo sabía perfectamente todo lo que había ocurrido ese día por esas razones. Perfecto. Don Alejandro, si usted quiere, después podemos conversar la cuestión de la muerte de Allende. Es que, por si acaso, la gente que no sabe, subí un video hace poco sobre la muerte de Allende. Lo podemos tocar al final, no lo toquemos ahora, enfoquémonos. Pero podemos... Queda claro. No, porque es un tema interesante. Para enseñarnos de historia. Es que hay tema con eso, pero yo dejo al tiro claro, y hay gente que se ha enojado conmigo, yo soy partidario de que Allende se cortó la piola, como se dice aquí donde vivo, o sea, se suicidó, ya, pero igual puse las teorías de los cubanos, usted me entiende, para obviamente presentar todo lo que se cuenta, y punto. Pero volvamos al tema.
Lo primero que se hace el día, el día 11 de septiembre, y obviamente que fue principalmente planificado por la Armada, es tomarse Valparaíso. ¿Por qué era importante tomarse Valparaíso, don Alejandro? Valparaíso es el principal puerto de Chile. Y Bien, también Valparaíso es históricamente un lugar donde se ha manifestado, digamos, las guerras civiles chilenas, la Armada. El punto neurálgico de la Armada es Valparaíso. El, geográficamente, geográficamente también es un punto central de Chile, la salida natural de la región metropolitana hacia el exterior, y era importante poder concentrar todas las unidades fundamentales de la Armada en el puerto principal de Chile. Si bien es cierto, no hay documentación que pruebe que quizás pudiera haber existido una intervención de elementos de marina extranjera, submarinos soviéticos o quizás del país del norte, era importante poder asegurar y establecer una zona de seguridad, un perímetro que le permitiera a las Fuerzas Armadas también generar cualquier tipo de seguridad frente a la población civil. Lo que hacen las Fuerzas Armadas básicamente es comenzar los movimientos de las unidades fundamentales que empiezan a actuar en el país es el poder establecer protección para la civilidad, ¿ya? Recordemos que hubo mucho enfrentamiento, mucho combate entre fuerzas de orden y elementos terroristas que estaban fuertemente armados. Si bien es cierto, lamentablemente esos temas no han sido muy documentados, está en la evidencia. El incendio de la Moneda también se produce por la gran cantidad de armamento, munición y explosivos que manejaba, ¿cierto?, los grupos terroristas de Allende dentro del Palacio Presidencial. O sea, luego hay un video que salió en la televisión, en Canal 13, en el programa REC, donde el ejército comienza sacar elementos militares dentro del Palacio Moneda, lanzacohetes, RPG-7, lanzallamas, abundante munición. Entonces todas esas cosas fueron también siendo lo que produce este fuego estructural dentro del Palacio de la Moneda. Y aquí yo quiero dar un punto también. Lamentablemente hay un documental bien sesgado de bomberos en Chile que se llama Algo de la Línea de Fuego, donde hacen un poco una apología, ¿cierto?, a la unidad popular y victimizan un poco el tema del bombardeo de la Moneda. Y en la Moneda había bastante material de guerra, que fue también lo que produjo toda esa combustión dentro de la estructura. El objetivo de los rockets, ¿cierto? Los rockets no son elementos incendiarios, son armamentos, ¿cierto?, que es penetrante y explosivo. Entonces, todas estas explosiones se van generando por la gran cantidad de armamento que mantenían, ¿cierto?, estos grupos ilegales, como el GAP. Ahora bien, es súper importante también tener presente que la estructura geográfica de Chile permitía que los elementos subversivos podrían generar distintos focos de resistencia. Entonces la idea era poder establecer en la quinta región y región metropolitana, ¿cierto?, una protección, digamos, a los elementos fundamentales del Estado de Chile, que era el Congreso, el Ejecutivo, por parte de las Fuerzas Armadas. Si bien es cierto, tuvimos afortunadamente el tema de que los partidarios de Allende, desobedeciendo las instrucciones que da el presidente en su discurso final, que hace un llamado a la gente a sublevarse, que hace un llamado a que la gente salga a combatir, no se produce ese efecto de que les sigan las órdenes de Allende, sino hubiéramos tenido miles de trabajadores y, ¿cierto?, y se han dado una serie de batallas, más de las que se dieron, pero era importante establecer un lugar de partida y que la Armada se estableciera en Valparaíso para luego poder dirigir sus unidades donde se registraban los focos de resistencia. Como lo perfecto. dijeron con anterioridad, el trabajo ideológico de la izquierda estaba enfocado en infiltrar las fuerzas armadas y dividirlas. Yo creo que el gobierno de la Unidad Popular, sus ideólogos, más que Allende, estaban confiados que en algún momento alguna unidad militar o alguna unidad de la Armada o de la Fuerza Aérea se levantaran contra las Fuerzas Armadas constitucionales y apoyaran el gobierno de Allende y sí generara violencia. Lo hemos visto en otros episodios de nuestra historia, la violencia se genera en un par de días y eso hubiera dado paso
a una violencia generalizada que hubiera estallado desde Arica hasta el sur de Chile. Estaban los elementos terroristas de Allende, estaba la gente adoctrinada y estaba el armamento. Claro, Afortunadamente la presencia de la Armada fue muy decidora y genera un impacto psicológico en los adversarios de izquierda. Es el tema fundamental del posicionamiento de la Armada dentro de Valparaíso, en el puerto principal. También por un tema de que se pretendía poder abrir el puerto y abastecerlo rápidamente, entendiendo que el pueblo de Chile estaba pasando mucha hambre y muchas carencias producto de toda la corrupción que había generado la tarjeta JAP y los nefastos movimientos de la economía marxista. perfecto. Yo sé que estamos cortos de tiempo con don Hermógenes, y don Hermógenes, lo último que quiero preguntarle a usted y que lo conteste en la brevedad posible por su tiempo, solamente es por su tiempo. ¿Ve? Que yo veo por sus tiempos, don Hermógenes, porque después lo retan y me retan a mí después por estar abusando de su amabilidad. Eh, para usted, don Hermógenes, ¿fue necesario el 11 de septiembre? ¿Y por qué? No, mucho más que necesario, fue inevitable, porque el país estaba en una situación en que no podía seguir. O sea, tenía que haber un cambio de rumbo inmediato y drástico y generalizado. Pero esto, como estaba el país, no podía seguir. Y eso tenían conciencia todas las personalidades más importantes de Chile. Y eso estaban de acuerdo desde propios grupos de la Unidad Popular, como era el Partido Izquierda Radical, pasando por la Democracia Radical, pasando por el Partido Nacional y la Democracia Cristiana completa, estaban absolutamente de acuerdo en que era inevitable. Y la prueba fue que al final se produjo el 11 y de la Democracia Cristiana hubo solamente 13 personas que estuvieron en desacuerdo y que emitieron una declaración nada más, diciendo que no estaban de acuerdo con que hubiera habido un pronunciamiento militar. Pero imagínense, 13 dentro de un partido que era el de mayor tamaño de todo el país, no era nada. Así que fue una cosa prácticamente unánime de todo el sector democrático de la sociedad chilena de que esto tenía que suceder y afortunadamente sucedió. Fue muy rápido, fue mucho menos sangriento de todo lo que habían dicho, porque en ese periodo del máximo combate, el total de muertos fueron 1823. Si alguien hubiera dicho, oiga, aquí va a haber un golpe militar y va a haber 1823 caídos, se habrían reído de él por no tener idea de lo que iba a pasar. Pero eso fue lo que pasó, 1823. Nada, la nada misma. Y eran el 60% de todos los que murieron, dicen en la izquierda, dicen el periodo de horror. Bueno, el periodo de horror, el 60% de los que murieron entre el 11 de septiembre y el 31 de diciembre del 73. Y en el resto del tiempo murieron las otras hasta completar 1.200 personas más, hasta completar 3.000, que fue el total de muertos en 17 años, que no es nada para los efectos de todo lo que decían, 500.000, 1.000.000, una guerra civil sangrienta, nada. Así que debemos aplaudir la solución que encontró el país, fue la mejor para Chile y terminó situando a Chile como el primer país de América Latina, el país donde se registró el milagro chileno admirado internacionalmente, y terminó con un óptimo, que fue que el peor enemigo de la democracia en el mundo se derrumbó antes de que terminara el gobierno militar. La Unión Soviética se derrumbó en 1989, el muro de Berlín se derrumbó, la cortina de hierro se derrumbó y el mundo se ha librado de ese gran mal que ha sido el socialismo de Estado. ¿Y quién lo inició todo esto? Chile, con su pronunciamiento glorioso del 11 de septiembre de 1973, bien llamado Segunda Independencia Nacional. Y con esto me despido, profesor don Alejandro, ha sido un gusto participar con usted y nos vemos en la próxima ocasión en que me conviden. La próxima semana, don Hermógenes. Amigos míos, aprovechando que justamente el tema es importante, yo los invito a, por favor, que si ustedes quieren apoyar a don Hermógenes, y no solamente de palabra, de lo apoyo a don Hermógenes o me encanta don Hermógenes, compra el libro de don Hermógenes y de esa forma apoya a don Hermógenes para que siga escribiendo. Porque de esa forma, primero, le llega un documento sumamente valioso, que es este libro de Historia de la Revolución Militar Chilena. Tiene un montón de libros, don Hermógenes, hay que decirlo, pero este yo diría que es la obra maestra de este hombre.
Entonces, si usted quiere regalárselo a un primo, a un amigo, ¿cierto? Leérselo al hijo o para usted mismo, le va a servir mucho de un documento invaluable, va a tener un montón de datos. Yo sé que el relato mata al dato, lo tengo más que claro, pero puede refutar a un comunista, el típico comunista diciendo, no, es que durante el gobierno de Pinochet murieron 300.000 personas. Bueno, usted lo refuta con los argumentos que presenta ahí don Hermógenes. Este es el mejor libro del último tercio del siglo XX, así que yo se los recomiendo. A mí no me paga ni un centavo Editorial Conservadora por si acaso, yo simplemente la pesco porque es lo primero que me sale en el buscador de Google, pero lo pueden encontrar en Edisur, Chema Libro, Busca Libre, por donde sea. Así que ahí está. Por si acaso nosotros vamos a continuar este directo, no sé cuánto tiempo usted tiene disponible, don Alejandro, tampoco quiero abusar. No se preocupe. Yo quisiera añadir a la conversación lo relevante, lo importante que es lo que ha dicho don Hermógenes. Lo importante que a las próximas generaciones les contemos la verdad y defendamos esa verdad. Yo creo que los chilenos que somos patriotas, que amamos a Chile, nunca vamos a querer algo malo para nuestra patria. Es más, los chilenos queremos lo mejor para Chile. ¿Ya? Yo creo que toda la gente que ama Chile daría su vida por este país, por esta bandera, por esta tierra tan linda que tenemos. Pero tenemos que entender que lamentablemente en ese momento, en ese contexto de la historia, esto sucedió y era inevitable. Pudo haber sido peor, pudo haber sido peor. Y lo importante de esto es que nosotros tenemos que hacer entender a los demás chilenos que es el momento de poder cerrar heridas, es el momento de abrazarnos los chilenos y mirar al futuro. No podemos estar 50, 60, 80 años, ¿cierto?, por parte de un sector que es la izquierda chilena, permanentemente propugnando el odio, ¿cierto?, la lucha de clase, el revanchismo, la venganza política. Chile ha tenido episodios mucho más complejos y terribles que el 11 de septiembre. Como ustedes saben, batallas como Concón y Placilla dejaron muchos muertos, más de 8.000 Sí. muertos, ¿cierto? Mire, La guerra usted me corrige, don Alejandro, usted es un experto de la guerra civil de 1891, yo soy un simple neófito. Se calcula que hubo entre 10.000 y 12.000 muertos en 5 o 6 meses de guerra, por ahí. Sí, mira, yo he estudiado la guerra civil de 91 y se produce un fenómeno muy similar a lo de la época del 73. Es que el bando, ¿cierto? Uno de los bandos, ¿cierto?, avasalla culturalmente al otro y, por ejemplo, los militares o los que sirvieron en el ejército balmacedista no escriben sus memorias. Por tanto, se pierde esa parte de la historia. ¿Ya? Ahora bien, por parte del gobierno de la Unidad Popular tenemos una gran cantidad, una gran variedad de libros con los cuales ellos cuentan su verdad, pero del otro lado solamente tenemos un libro de Don Hermógenes, ¿cierto? Sale el libro del señor Marca, argentino, no tenemos más que eso. Entonces eso nos produjo una diferencia, una discrepancia bastante importante en la historia que se está construyendo a futuro. Entonces de ahí es importante entender que ese fenómeno se repite en mucha historia de Chile. En la guerra civil del 91 sucede lo mismo. Yo le escribí, por ejemplo, a los registros de Museo Militar. El Museo Militar tampoco tiene un registro acabado, ¿cierto?, fehaciente con el cual podamos probar a través de todo algo razonable que estos son los muertos de la guerra. Sí, es cierto que la guerra del 91 generó, ¿cierto?, muchos muertos, como dices tú, una cantidad superior de 1.000 muertos antes de que terminara esa guerra que duró menos de un año. Claro. Mire, Entonces, acá, a ver si se está viendo bien. no hay nominales de las bajas. Yo he consultado distintos libros. De hecho, Aníbal Bravo Kendrick, que es uno de los, con Francisco Díaz, que son los principales libros que hacen estudios sobre la guerra civil del 91, no determinan oficialmente cuántas fueron las bajas, pero sabemos que, ¿cierto?, esto trasciende los números de cifras. ¿Qué es lo que hubiera pasado el 11 de septiembre? Entonces, Mire, mira.
Mira, don Alejandro, acá tenemos a Maximiliano Yáñez, que es el patrón de fondo de este canal. Es como, él ordena y tenemos que obedecer. Pues entonces él menciona de que hablemos del plan Z. Primero quiero preguntarle, pues, porque yo soy totalmente creyente del plan Z. He estudiado harto del tema y no es un típico panfleteo que dicen los izquierdistas del gobierno militar para justificar el pronunciamiento. ¿Usted cree el plan Z? Sea sincero, si no cree, no Yo importa. sí creo, porque mira, es importante entender algo que muchas veces la gente pasa por alto. La Unidad Popular está muy asesorada por la KGB y por las agencias de inteligencia cubanas y de países que estaban detrás de la cortina de hierro. Entonces, la metodología de trabajo que usaba la KGB, aprendida después de la Segunda Guerra Mundial, era que la transmisión de órdenes se efectuaban de forma verbal, evitando la documentación, que precisamente fue lo que le pasó a Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes, como muy ordenados que eran, dejaban toda su documentación respaldada, lo cual le Claro, permitió después, luego a los aliados obtener mucha información que ocuparon en contra de los alemanes. La Unión Soviética entendió que la documentación era un respaldo y podía jugar en tu contra, así que todas las órdenes se manejaban de forma verbal. Por lo demás, hemos sido testigos de cómo en el episodio presente de, ¿cierto?, la formalización del señor Hermosilla, él reconoce que cuando él fue parte, ¿cierto?, de la inteligencia del Partido Comunista en Chile, las órdenes se transmitían verbalmente, y eso es un hecho. Entonces, no se iba a encontrar un texto, ¿cierto?, elegante, imprimido formalmente, que diga este es el plan Z. El plan Z era una serie de acciones que tenían por objetivo lograr la dominación marxista de Chile. Y esto está evidenciado. Obviamente que es difícil comprobar porque no hay una documentación que cuente con las firmas de los jerarcas de izquierda que acrediten, más allá de toda duda razonable, que ese documento pretendía eso. Pero las evidencias empíricas sí lo demuestran. Tenemos escuelas de guerrillas en distintos puntos geográficos de Chile. Tenemos presencia de más de 15.000 comandos cubanos, ideólogos, ¿cierto? Gente que venía a adoctrinar en las empresas, en los cordones industriales, en las mineras de cobre, de salitre, en las pesqueras, en las caletas, a las personas para que en el momento del plan Z salieran a atacar a las fuerzas de orden. Tenemos también eh, las conexiones que tenían los elementos de ultraizquierda con los países vecinos para poder, ¿cierto?, en el caso que fueran derrotados, y con los hechos posteriores así lo acreditan, como ciertos elementos como el Movimiento Izquierda Revolucionaria y otros, ¿cierto?, entregaban información a países adversarios de Chile con el objetivo de que en el año 76, 77, 78, cuando se produjeron los problemas con los países vecinos, al momento de atacar Chile, estos movimientos pro-allendistas iban a hacer una guerra interna contra las Fuerzas Armadas de Chile para poder que se lograra el derrocamiento ¿cierto?, del Estado de Chile y los adversarios limítrofes pudieran invadir Chile. Entonces, claro. Mire, dentro, permítame, perdone, termine y que voy a leer justamente alguien que resumió bastante bien el... lo que pasa es que las condiciones para poder esgrimirlo son difíciles, porque como te mencionaba, la gente de izquierda ha trabajado con la metodología de la KGB, que es no dejar ningún tipo de evidencia que pueda ser presentada ¿cierto?, en un juicio o ante un tribunal. Y todo se remite verbalmente y, ¿cierto?, evitando el poder tener que tener un contacto directo con tu informante, cosa que si uno cae no puedan capturar al otro. La Unidad Popular trabajaba de una manera bastante preparada, con una inteligencia bastante bien ejecutada y una inteligencia bastante poderosa que les permitió a ellos ocultar mucha información, demasiada información que pudo haber jugado en su contra. Por lo demás, el Poder Judicial tampoco ejerció acciones de persecución penal pública contra estos elementos terroristas y subversivos que tenían durante el tiempo de la Unidad Popular. Eh, Cometían ilícitos como internación de armas o permitían a fuerzas armadas extranjeras ingresar a mar territorial chileno con el objetivo de hacer ingreso ilegal de armas. Yo creo que para nadie es un secreto que los submarinos rusos entraban al mar territorial No, chileno ingresando comandos cubanos y esas cosas. Eso está está. más que claro eso. Mire, don Alejandro, mire,
Voy a estar citando un texto y vamos a estar leyendo un rato sobre Allende, el fin de la aventura de Lautaro Silva. Y entonces aquí aparece sobre el Plan Z. Todos sabemos que el Plan Z es el intento de toma del país por medio de un autogolpe que se iba a fabricar el 19 de septiembre, justamente el día de las glorias del ejército, donde se invita a la alta oficialidad del ejército a tener una cena, y entonces los que estaban con Salvador Allende obviamente permanecían y los que no eran eliminados. Entonces el plan Z también se dividía en ciertas variantes, como el plan Monza, y voy a citar acá, dice: paralelamente al Plan Z se coordinaron otros operativos como la Operación Mariposa, que se llevaría a efecto en Antofagasta, la Operación Macabra, que se efectuaría en el Hospital Clínico Regional de Concepción, que consistía en reunir en 2 salas a todos los trabajadores de la salud de oposición al régimen marxista, tomar prisioneros a sus familiares, encerrarlos a todos juntos para enseguida inundar el gas de cañería a las habitaciones hasta el exterminio total. O el Plan Filadelfia, que contemplaba órdenes de alerta secreta en clave musical en 3 diferentes grados para coordinar las acciones bélicas de los extremistas contra los dirigentes opositores y jefes de las Fuerzas Armadas que, de acuerdo al Plan Z, debían ser asesinados. El plan de alerta número 1 se transmitirían a través de la radio corporación de propiedad del Partido Socialista únicamente canciones de Adamo. El plan alerta número 2 se transmitiría únicamente música de Leonardo Fabio, y el plan de emergencia en una situación caótica se transmitiría en una frecuencia de 30 minutos el tango de Mi Buenos Aires querido, interpretado solo por el cantante Carlos Gardel. El Plan Z en provincias. En cada ciudad y aldea de Chile estaban designados los ejecutores del Plan Z y sus verdugos. Algunos aparentaban ser inocentes ciudadanos, como la maestra de la escuela del hogar de Taltal, Ana Toro Tapia, que impartiría órdenes a las brigadas especiales que en la madrugada del día señalado saldrían a marcar las casas de los oficiales de carabineros, destacados vecinos, industriales, mineros, dirigentes gremiales sindicados por los marxistas como momios, reaccionarios o fascistas. Así, los comandos comunistas y socialistas y miristas operarían sobre seguro con las armas que serían enviadas desde Santiago ocultas en cajones de hortalizas en un camión especial que sería recibido por Ana Toro, cerebro de la masacre. En La Serena, el ejecutor del Plan Z era el virtuoso director de la Orquesta Sinfónica de Niños. En Iquique, el administrador de la primera zona de impuesto interno, Heriberto Osman Lucero, quien había convertido su oficina en secretaría del Partido Comunista al que pertenecía, donde se encontró propaganda marxista, armamento e instrucciones para el siniestro operativo rojo. El Plan Z en el puerto textil de Tomé consistía en atacar en forma sorpresiva los retenes de carabineros de Carlos Mans y Bellavista y el cuartel de base de la primera comisaría para dar muerte a sus hombres y apoderarse de sus armas automáticas. El cordón industrial entre Bellavista y Tomé debía ser controlado por socialistas, miristas y mapucistas, mientras que los comunistas se encargarían de apoderarse de algunos sectores poblacionales altos en el sector de Frutillares, donde residen carabineros de Tomé y muchos de Concepción. Eliminando todo foco de resistencia, los marxistas convergerían sobre el pueblo mismo para asesinar a los opositores y tomar prisioneros y de otros personajes para ser juzgados, acusados de actividades tibias para que al régimen allendista. Autores y ejecutores de este plan era el regidor de Tomé y funcionario del Banco Estado Eliezer Yáñez, el ex alcalde Luis Astorga y el ex regidor Roberto Ormeño. En Ñuble, el abogado jefe de INDAP Reinaldo Posek Pedrero tenía en su poder las listas de dirigentes políticos, militares y de caracterizados vecinos con todos sus datos personales que deberían ser asesinados. En Río Negro, el jefe del Plan Z era el profesor del Liceo Mixto Carmelo Barrales. Sin embargo, para las provincias de Antofagasta y Tarapacá se designaron peces gordos como jefes del Plan Z. En efecto, las cabezas máximas del AGP era el subsecretario del Comité Central del Partido Socialista, el ex senador Adonis Sepúlveda, que rendía detalles de su misión solamente a Carlos Altamirano en Santiago. En el puerto nortino de Arica, el jefe del Plan Z era el profesor Manuel Donoso de la Universidad del Norte, en cuyas órdenes se encontraban las siguientes comisiones: Grupo de Especial de Apoyo, GEA, cuyo jefe era Waldo Sancán. Tenía a su cargo la custodia de locales, la defensa y de dirigentes y la protección de manifestaciones. Comisión de Frentes de Masa, encargada de las acciones de los sectores de empleados públicos y edificios colectivos. Universidad del Norte, Barrio Industrial, las poblaciones, los campesinos, la AMPICH, bajo cuyas iniciales se consideraba a los colaboradores pasivos. El Plan Z era dirigido desde Antofagasta y el frío cálculo de una masacre inicial quedó demostrado en las instrucciones recibidas para el operativo del día de 17 de septiembre, a la hora en que las Fuerzas Armadas de todo el país iban a efectuar la revista preparatoria.
Esta presentación se realiza frente a las autoridades militares con el fin de ultimar los detalles, pero se admite al público espectador que se coloca al lado izquierdo. El Plan Z de Arica dispuso que entre esa gente numerosos individuos armados de metralleta, aprovechando que los desfilantes miran a la derecha, descargaran sus armas para matar violentamente a la mayor cantidad de oficiales y soldados, provocando el estupor y el desconcierto. Las órdenes disponían una retirada a través de la muchedumbre, pues se tenía considerado que la tropa no iba a disparar contra los civiles. Como operación del apoyo de esta matanza, el Plan Z disponía que fuertes conjuntos de mujeres y niños se acercaran a los cuarteles gritando que no disparasen los centinelas contra el pueblo, y así facilitar la ocupación de las comisarías, retenes y el regimiento. En la apartada localidad de San Pedro, los marxistas tenían dispuesto como parte del Plan Z volar el nuevo y moderno puente Biobío, con dinamita y amogelatina, robadas de las bodegas de los aserraderos de Ralco, destruir íntegramente la bomba bencinera de San Pedro y dar muerte a numerosas personas de la villa del mismo nombre de una lista que sería entregada hora antes a los dirigentes del Partido Comunista y al MIR. En Linares, la aplicación del Plan Z era dirigida desde la misma intendencia, donde las Fuerzas Armadas encontraron documentos que revelaban los planes extremistas de atacar la escuela de artillería, dinamitar torres de alta tensión, puentes de ferrocarriles para cortar las comunicaciones en toda la región. Asimismo, se encontraron listas con nombres de los jefes militares, oficiales y suboficiales políticos de la oposición y dirigentes gremiales que debían ser asesinados. En el tranquilo pueblo de Limache se encontraron armas y explosivos para destruir toda la ciudad. Uno de los jefes del Plan Z era un profesor de la escuela básica designado por Allende interventor de la requisada fábrica Farma, en cuyas bodegas se encontraron gran número de granadas, bombas de amogelatina, explosivos ocultos en tarros de pomarola. En el domicilio del profesor se encontraron planos y nóminas con los nombres de las familias que debían ser asesinadas. Del centro comercial de Limache no se escapaba a nadie. En Los Ángeles, los médicos Juan Moreno y Samuel Kong, escuchen el apellido, Kong, que apareció mucho en la época de la constitucional y todo eso. Samuel Kong, ex director del Hospital de Los Ángeles, y el ex diputado Arturo Pérez y el ex intendente Federico Wolf, y los dirigentes marxistas Johnny Moedinger y Rodolfo Quesada, integraban el mando regional que pondrían en marcha el Plan Z, que incluía la voladura de los puentes de Laja y Pichipolcura. En la apacible ciudad de San Felipe, las fuerzas militares encontraron en el poder los marxistas gran cantidad de dinamita, escopetas, fusiles Winchester, carabinas del ejército, pistolas, bombas, botellas con ácido sulfúrico, cuadernos de estudio que utiliza normalmente el ejército y una gran cantidad de balas Dundum que están prohibidas por los consejos mundiales de seguridad. Son la mata carabineros, la mata policía. En el centro minero de Lota, los comunistas habían disputado el honor de ser los verdugos de sus hermanos de sangre en el principal centro carbonífero de Chile. En efecto, los cerebros de este sanguinario plan era el comunista Isidoro Carrillo, designado gerente general de la Empresa Nacional de Carbón por el señor Allende, el comunista Rolando Espinosa, ex gerente de producción de la misma empresa, Vladimir Araneda, secretario general del Partido Comunista de Lota, Danilo González, ex alcalde de Lota, Robinson Ruiz, ex administrador mineral del carbón de Pilpilco, desde donde se había robado la dinamita que se usaría para el baño de sangre proletaria. El Plan Z de Lota consultaba en una acción simultánea atacar los cuarteles de la octava comisaría, el de la subcomisaría de Lota Alto y los 3 retenes existentes. Para ello se emplearían poderosas bombas explosivas confeccionadas con dinamita de amogelatina y piezas de fierro que las transformaba en granadas tan mortíferas como las de los morteros pesados usados por la infantería de todo el mundo. En Concepción, la plaza fuerte del extremismo, allí nació el MIR a comienzos del 65, a los pocos meses de iniciado el régimen de Frey. Todo estaba preparado para el 17 de septiembre, día D del Plan Z. La matanza de hombres, mujeres y niños debía comenzar pasada la medianoche del día 16. Los jefes militares de todos los ministros de la Corte, los dirigentes políticos y gremialistas, transportistas, periodistas, todos sin excepción debían caer a la guillotina. La acción bestial debía terminar con la mañana, cuando los que ya no habían sido asesinados en la noche llegarían a sus oficinas. De la oposición no tenía que quedar nadie con vida. En cuanto a las instrucciones de la aplicación del Plan Z en Santiago eran tan extensas y prolijas que, en homenaje a la brevedad, es imposible reproducirlas, ya que indicaban cómo habría que acceder en cada lugar y circunstancia. Por ejemplo, si la Fuerza Aérea actuaba, las tareas eran obligar que el campo de combate sea Cerrillos, control del resto de la zona, camino Melipilla y Pajaritos, hostigar a las tropas, minar caminos, bombardear puertas y entradas, morteros, francotiradores con instructores, inutilizar pista o aviones, tirar a la pista, lado de la costa, motoniveladores, bulldozer y dejarlos allí.
Si el regimiento de Tejas Verde intervenía, recomendaba objetivos: amarrar a la zona del regimiento de Tejas Verdes, control del puerto, material del puerto, bodega de explosivos del teniente. Para la documentación sobre la que el extremismo bautizó el Plan Z está en poder de las autoridades de la Junta Militar de Gobierno que depuso el régimen marxista de Allende. Bueno, ese es un resumen general, lo pueden encontrar en el libro de Lautaro Silva, Allende, El fin de una aventura. Sumamente escaso, pero posiblemente encuentren una o dos copias por Mercado Libre. Bueno, tremendo testimonio el libro, deja en evidencia la intencionalidad por parte de estos sectores políticos de, ¿cierto?, cometer un genocidio con el pueblo de Chile. Afortunadamente, este país tuvo gente valiente que lo salvó de, ¿cierto?, de caer en esta oscura ideología, en esta sangrienta y maléfica ideología que es la izquierda. Miren, hay gente que duda del Plan Z y uno de los que redactó el libro blanco del gobierno militar, que también lo pueden encontrar, ahora se han hecho buenas reediciones, fue Gonzalo Vial. Gonzalo Vial siempre se le acusa del historiador, de la dictadura y todo eso. Y Gonzalo Vial se enemistó mucho con el general Pinochet porque Gonzalo Vial era antimazón. ¿Ya? Dejo fuera toda disputa si estoy a favor, en contra, me da igual, lo dejo ahí. Pero Gonzalo Vial era antimazón. Y el general Pinochet dejó entrar a algunos masones de derecha al gobierno. Entonces Gonzalo Vial decía, no, es que esto no es posible. Y entonces va a tener una fuerte pelea y Gonzalo Vial se va a transformar en un detractor de Pinochet, no del gobierno militar, sino de Pinochet. Y entonces, ¿ustedes creen que Gonzalo Vial se hubiera quedado callado? Perfectamente hubiera dicho, a mí Pinochet me obligó, me puso una pistola en la cabeza para escribir este libro es falso. Me Sí. juego mi carrera, pero este libro es falso. Nunca lo dijo. No, por lo demás, la trayectoria del profesor Viale es muy destacada. Yo creo que nadie la cuestiona. Solamente la gente que estaba metida, ¿cierto?, con la ideología izquierda podría decir que él escribe un libro bajo la orden, pero tampoco él, como dices tú, lo señala. El libro blanco es un documento que nos muestra los horrores de los cuales Chile se salvó por lo demás. Y como te digo, la trayectoria del profesor Gonzalo Vial yo creo que es incuestionable. Claro, Él no solamente ha hecho el libro blanco, también tenemos el trabajo que hizo con la biografía oficial de Arturo Prat, que es por lo claro. demás un documento que nos habla de la historia del héroe chileno. Así que yo creo que es incuestionable su capacidad técnica y su trabajo histórico. Las divergencias con el general Pinochet claramente existieron, pero el libro es el testimonio claro de eso que tú indicas, que era todo el soporte y toda la maquinaria marxista para poder Claro. imponer en Chile su dictadura. Eso es cuestionable, pero tenemos que tener presente que nosotros nos enfrentamos a gente de izquierda, la gente de izquierda es extremadamente intolerante, es extremadamente ideologizada, es gente que no tolera que alguien pueda pensar diferente a ellos. Son como una secta que reacciona a través de la violencia, la intolerancia a quienes piensan distinto a ellos. Y como hemos podido ser testigos, como hemos podido observarlo, en estos 50 años han hecho un trabajo de joyería en poder presentar al presidente Allende como un mártir católico medieval, cuando las evidencias empíricas demuestran que el presidente Allende, además de cometer distintos ilícitos, ¿cierto?, de cometer bastantes incumplimientos a, ¿cierto?, a las funciones del Ejecutivo conforme a la Constitución Política de la República, tenía una actitud poco democrática y también su discurso no llamaba al orden público, no llamaba a la paz social y no llamaba tampoco a la unión de los chilenos. Entonces, el material está ahí. Y ese es el llamado que yo le hago a todas las personas que están viendo este programa en directo y que lo van a ver en los días posteriores para que sean parte de esta batalla por la libertad de Chile. Lo que está en juego acá, además de la historia de Chile, es la libertad de Chile, su libertad, la libertad de sus hijos, la libertad de sus nietos y de los chilenos del futuro. Atrás mío
tengo yo la bandera chilena. Esa bandera que nunca se ha arriado frente al enemigo y que nunca debe ser arriada. Los insto a que luchen por la libertad de Chile. Los insto a que estudien. Los insto a que sean portadores de la verdad. Tuvimos acá la presencia de don Hermógenes, que es una persona, un notable ciudadano que le ha dado su vida a Chile y por la lucha de la libertad. Sigamos el ejemplo de Prat, sigamos el ejemplo de Baquedano, de Carrera, de O'Higgins. Luchemos por la libertad de Chile. Señoras y señores, la patria está por sobre nuestras vidas. No podemos permitir que nuevamente nuestro país esté en peligro y sea víctima de ideologías nefastas que quieran destruirlo y someterlo. Nuestra patria nunca ha sido sometida ante nadie. Y espero que nunca sea la ocasión de que esto suceda. Perfecto. Don Alejandro, yo me voy a dedicar a leer un par de cosas, pero me encantaría despedirlo ahora. Le agradezco primero, muchas gracias por aceptar mi invitación. Le agradezco mucho que haya participado de hace tiempo. Gracias a ti por invitarme. Yo encantado. Si tienen en próximas ocasiones algo la próxima ocasión, don Alejandro, tenemos que hablar de la Guerra Civil de 1891. Sí, vamos a hablar en un próximo programa. Yo agradecerle a todas las personas que nos vieron, agradecer tu invitación. Ha sido verdaderamente un privilegio poder compartir contigo, con don Hermógenes, gente muy preparada, gente que sabe mucho, gente que le hace un bien a Chile. Y eso tenemos que rescatarlo. Mi admiración de tu trabajo. Yo soy tu seguidor. Te conté la anécdota del profesor de Derecho Económico. No vamos a dar más detalles. No. Pero me gustó. Don Alejandro, ¿dónde lo encontramos a usted? ¿Dónde lo encontramos? Yo, estoy en redes sociales, en Facebook Alejandro Aguirre, y estoy haciendo un trabajo de escritor. Próximamente vamos a tener mi libro que se llama La Ruta de Prat, ¿cierto? En el mercado. Espero que la gente se pueda acercar a la Ruta de Prat y pueda resaltar los valores patrióticos. Necesitamos rescatar los valores patrióticos de la deconstrucción que está haciendo la ultraizquierda en nuestro país. Hice la bandera chilena, siéntanse orgullosos de ser chilenos, honremos a nuestros héroes, no olvidemos su sacrificio. Claro que sí. Señoras y señores, viva Chile por siempre. Muchas gracias. No, gracias a usted. Cuando usted tenga libre, o sea, cuando tenga listo su texto y ya lo tenga en venta, no dude en contactarme y hacemos una conversación del texto. Encantado. Muchas gracias, amigo mío. Un gran abrazo a la distancia. Cuídese mucho. Bendiciones. Hasta luego. Chao, gracias. Bien, amigos míos, yo quiero terminar con lo prometido es deuda, ¿cierto? Y en el texto, esto es una revista que se llama Fuerzas Armadas y Carabineros, septiembre de 1973, los 100 combates de una batalla. A ver, no sé si se va a ver correctamente con la cámara, ya, porque ahora como estaba enfocando el libro, a ver. Ahí, mire, justo se estaba viendo bien. Ese es. También bastante escaso. Ven que cuando yo les digo que yo ocupo los aportes del canal para comprar material, no es mentira, yo no me los gasto en zapatos ni nada de eso. Ahí está. Y esta revista, aunque ustedes no me crean, está digitalizada. Yo sé que alguien la digitalizó, pero no he encontrado dónde está. Pero puede que en Mercado Libre o en Yapo puedan encontrar una versión. Entonces, amigos míos, les quiero leer sobre el combate de Neltume, ¿ya? Porque justamente esta revista presenta algunos combates que la gente no conoce. Porque la gente piensa, fue el 11 de septiembre, Pinochet llegó al poder y bueno, y hasta ahí le llega el conocimiento. Y yo no estoy obviamente criticando eso, pero yo creo que mi labor como profesor de historia es contar la historia lo mayor completo posible, ¿cierto? En su complejidad. No me alcanza para los Gucci, Alejandro. Y aprovecho a dar gracias a la gente que apoyó el canal. Muchas gracias, Eliseo, Luis y a Felipe por hacerse miembro del canal. Muchas gracias por apoyar el canal haciéndose miembro. Charlie Brown, Fernando Kurz, hola, buenas tardes. Yo estudié en la Universidad de Concepción, viví la destrucción del país. Muchas gracias, Fernando. Y la Paula H. también, muchas gracias por apoyar el canal. Muchas gracias, amigos míos. Disculpen por no agradecer inmediato, pero bueno, más vale tarde que nunca. Leamos, se llama Heroísmo en Neltume, el artículo. Dice así:
El relevo de la guardia se hizo el 11 de septiembre sin novedad en el retén de Neltume, enclavado en una boscosa zona de Panguipulli, en la provincia de Valdivia. El día era apacible, nada presagiaba los acontecimientos en que forma violenta alteraría la rutina de que siempre tenía esa alejada región. De pronto la noticia sorprendente, íntimamente anhelada por todos y cada uno de los hombres ahí destacados, les llenó de gozo. La Junta Militar de Gobierno proclamaba el comienzo de la liberación nacional. Pero no todos aceptaban el derecho de ser libres. De los obreros del complejo forestal del maderero Panguipulli que trabajaban en Neltume, un centenar de ellos encabezados por el tristemente célebre activista José Liendo, o sea, el comandante Pepe, más conocido como comandante Pepe, se encaminaron hacia el retén para atacarlos. Poderosas e inesperadamente armados, su actitud hostil y amenazante no dejaba lugar a dudas. Así lo entendió el sargento primero Benito Carrasco Rifo, a cargo del destacamento, quien alertó a sus hombres para la defensa. Eran estos el cabo Juan Campos Campos y los carabineros René Cáceres Aedo y Belisario Navarrete Sánchez, o sea, eran 5 personas. Miento, no, 4 personas, eran 4 personas versus 100 guerrilleros. Puertas y ventanas fueron reforzadas con sacos de avena y fardos de pasto y alistando el armamento. Los familiares del personal, para que no los asesinaran, los extremistas los tomaron como rehenes o se refugiaron también en el cuartel. Entre tanto, los sublevados habían tomado posición rodeándolo. Eran las 10 de la mañana y el asedio comenzaba. Las horas fueron transcurriendo lentamente, haciéndose tensa y angustiosa la espera de los sitiados. Adoptada ya su inquebrantable decisión de resistir hasta la muerte, ni la abrumadora superioridad de los guerrilleros, ni sus constantes intimaciones le amedrentaban. Aguardaban con estoicismo que el ataque comenzara. El día finalmente se dio paso a las sombras de la noche y los rebeldes quedaron ocultos a los ojos de los defensores. La vigilancia se hizo casi dolorosa, tratando la vista de horadar la oscuridad para evitar los ataques por sorpresa. Dentro del edificio nadie acusaba cansancio ni temor. Se esperaba con absoluta sangre fría el desenlace de los acontecimientos. Las mujeres y los niños conservaban igualmente la calma. Ya de madrugada, repentinamente el silencio fue roto por una balacera ensordecedora. Desde todos los costados se hacía fuego sobre el retén con armas del más variado tipo y calibre, y bombas Molotov y cartuchos de dinamita encendidos llovían sobre el cuartel, haciéndolo fácil blanco del asalto. En cambio, solo el fogonazo de los disparos delataba la posición de los atacantes. Multiplicábanse los carabineros corriendo de ventana a otra ventana para responder el cobarde fuego agresor, sin mayores posibilidades de éxito al disparar prácticamente a ciegas. Su moral combativa, a pesar de todo, se mantenía incólume, reconfortada por el ejemplo de una mujer, doña Rosa García Rivera, esposa del jefe de retén, quien, emulando en su valor las heroicas cantineras de la Guerra del Pacífico, llenaba los cargadores de las armas y les instaba a no desmayar la lucha. Luego de una larga hora de combate, la situación se tornó desesperada. Para los carabineros, próxima a agotarse la munición, su destino parecía ciertamente trágico. Mas, abriéndose paso con el fuego de sus fusiles a través del cerco tendido por los rebeldes, llegaban en el momento más oportuno los esperados refuerzos. El capitán Francisco Pereira Obaso, cabo Paulino Flores Rivas, el carabinero Rufino Rodríguez Carrillo, Carlos Godoy Enríquez. Acudían desde Chohuenco en auxilio de sus compañeros, dando alivio a su crítica situación. El desigual enfrentamiento se prolongó todavía un par de horas, hasta que con las primeras luces del alba, como es propio de los cobardes, los sitiadores huyeron dispersándose a través de los bosques. Por fin la espantosa pesadilla terminaba. La llegada más tarde de 2 helicópteros de la Fuerza Aérea con jefes de carabineros y relevos de Valdivia permitió emprender la persecución de los extremistas. Capturado posteriormente, el comandante Pepe y otros de sus secuaces fueron sometidos a juicio por un tribunal militar y condenados a muerte. Se le ejecutó el 3 de octubre. El cuartel acusaba las huellas de miles de impactos de bala y los restos de bombas Molotov y algunos cartuchos de dinamita sin explotar esparcidos a su alrededor. Era mudo el testimonio de otra página de heroísmo escrita por Carabineros de Chile, ahora en Neltume, retén perdido entre los bosques del sur. Ahí ustedes tienen, por si acaso, justamente el 11 de septiembre en Valdivia, en Neltume, el combate de Valdivia, o el combate de Neltume, como ustedes quieran ponerle. No lo van a encontrar, tengo entendido yo, en Wikipedia. Wikipedia no va a poner todo esto.
Espero que les haya gustado este directo. Espero que sirva tanto para ustedes como también para sus pequeños, sus sobrinos, sus hijos, amigos, hermanos, cuñados, etcétera. Muéstrale este documental. Preséntenselo. Y así, de esa forma, me doy por pagado. Así que eso, le respondo a Carlos Llanos, ¿por qué no muestro la cara? Porque delante estaba mostrando el torso. ¿Y por qué no muestro la cara? Porque si muestro la cara, lo más probable es que me funen, me despidan. Excepto que usted me dé pega. Excepto que me den pega. Porque si me dan pega, muestro la cara, la ropa, hago un desfile de moda si quieren. Pero la pega es la pega. A ver, vamos, ¿qué me mandaron por Flow? Disculpen. Muchas gracias, muchas gracias. Se quedó pegado. Muchas gracias. Ya. Me voy a quedarme con el puro nombre, Evangelina. Perfecto. Muchas gracias por el apoyo al canal. Bien. Eso. Qué bueno que le haya gustado. Antonio, tenemos una junta pendiente. Cuando se me baje la pega, nos vamos a juntar. Espero que le haya gustado. Saludos Julieta, Esteban, David, Clau R, Teresa, Alicia, Paolita, Maximiliano, Gail, Popeyovsky, Antonio, Pedro, Completito Italiano, la Maggie, el René, Esteban, Alejandro Díaz. Claro, Jane Austen, muchas gracias. Julieta, Miguel, Ilusión Viril, etcétera. Amigos míos, recuerden dejar su like, recuerden compartir, el canal está lleno de material del gobierno militar, de la Unidad Popular, de varios episodios de la historia de Chile para que ustedes lo utilicen. Nos vemos en una próxima ocasión, o sea, mañana con lectura. Y que Dios los bendiga. Y como siempre digo, si usted quiere apoyar este canal de historia, puede hacerlo, puede unirse al canal, puede apoyar por un Flow. Si usted vive fuera del país, PayPal. Si usted quiere apoyar por Patreon, todo está en la descripción y se lo agradezco de antemano porque ayuda para el canal. Nos vemos, que Dios los bendiga. Chao, chao.